El Gobierno obliga a todos los autónomos a hacer la declaración de la renta mientras libera a los asalariados en el salario mínimo interprofesional SMI. Acta denuncia que se exija a los trabajadores por cuenta propia a tributar ingresando menos del sueldo mínimo. El PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo para liberar a los empleados que cobran el salario mínimo de tributar por IRPF durante un año. Sin embargo, todos los autónomos, sin excepción, están obligados a hacer la declaración de la renta, ingresen lo que ingresen. El Gobierno obliga a todos los autónomos a hacer la declaración de la renta mientras libera a los asalariados en el salario mínimo interprofesional. El Ministerio de Economía, junto al de Hacienda, ha alcanzado un pacto para exonerar de tributar el IRPF a todos los empleados que estén por debajo del salario mínimo interprofesional. De este modo, ningún empleado que en 2024 cobrase menos de 16.576 euros o 15.876 anuales tendría que hacer la declaración de la renta este año. Sin embargo, y al mismo tiempo, miles de autónomos que ingresan muy por debajo del salario mínimo van a estar obligados a hacer la renta, incluso aquellos que compatibilicen su sueldo con unos pocos servicios como trabajador por cuenta propia tendrán que tributar este año en IRPF. Así lo denunció el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA en la red social X, afirmando que una vez más el Gobierno olvida a los autónomos que tienen ingresos equiparables al salario mínimo interprofesional. Al parecer, el Ministerio de Hacienda y el de Trabajo han alcanzado un acuerdo para que los trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional SMI no tributen el IRPF en 2025. Dicho acuerdo supondría un coste de 200 millones de euros, mucho menos que lo que supondría. Se rompe el equilibrio de igualdad y no discriminación. Es lamentable que el Gobierno considere a los autónomos ciudadanos de segunda y les obliga a tributar por el IRPF teniendo ingresos similares al SMI. Se denunció que al dejar a los autónomos fuera de este pacto se rompe el equilibrio de igualdad, de equidad y no discriminación. Es lamentable que el Gobierno considere a los autónomos ciudadanos de segunda y les obliga a tributar por el IRPF teniendo ingresos similares al SMI. Además, se mencionó que eliminar el IRPF para los trabajadores con ingresos equivalentes al SMI costaría al Estado unos 2.000 millones de euros si se aplicara a todos, tanto a trabajadores por cuenta ajena como a trabajadores por cuenta propia. El acuerdo actual, limitado a asalariados, supondría solo 200 millones, lo que lo hace más barato a costa de excluir a los autónomos. Todos los autónomos deberán declarar la renta aunque ingresen por debajo del SMI. Hasta 2022, los autónomos que ingresaban por debajo de 1.000 euros anuales, que ya era un umbral de por sí muy bajo, no estaban obligados a declarar IRPF por sus actividades económicas. A partir del 1 de enero de 2023, con la entrada en vigor del nuevo sistema de cotización basado en los rendimientos netos reales, todos los trabajadores autónomos pasaron a estar obligados a presentar la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas IRPF independientemente de sus ingresos. Por lo tanto, aunque anteriormente existían umbrales mínimos de ingresos por debajo de los cuales no era obligatorio presentar la declaración de renta, con el nuevo sistema todos los autónomos deberán cumplir este 2025 con esta obligación fiscal, como ya hicieron el año pasado. Según ATA, resulta sorprendente que el Gobierno haya liberado a miles de asalariados, muchos de ellos a cargo de autónomos, de tributar si cobran el SMI, mientras todos los trabajadores por cuenta propia tienen que pagar la renta, sean cuales sean sus ingresos. La situación es más grave si se tiene en cuenta cuáles son los beneficios medios del colectivo. Según últimos datos actualizados por la Agencia Tributaria, apenas alcanzan los 1.000 euros para una buena parte del colectivo. Los beneficios medios de los autónomos superaban por poco el ESE en 2019. Según los datos recordados por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA, a partir de las cifras trasladadas por la Agencia Tributaria al Gobierno hace 2 años, de los 3,18 millones de autónomos que había en España en aquel entonces, sin contar los de la Hacienda forales, 2 millones de ellos cobraban por debajo del SMI 2022 y de estos últimos 1,45 millones, casi la mitad del colectivo, tuvieron unos rendimientos inferiores a 700 euros al mes. A día de hoy es posible que estos ingresos hayan subido, pero también lo ha hecho el SMI, que ya alcanza 1.381,33 euros al mes en 2025, a tenor de los datos que manejaba Hacienda y la Seguridad Social y que fueron aportados a las organizaciones de autónomos. En 2019 había más de 2 millones de autónomos que declararon menos del actual salario mínimo interprofesional. El resto, apenas 1.175.591, podrían haber obtenido unos ingresos por encima de este umbral, aunque la Seguridad Social todavía no ha determinado cuánto. Tramos, número de autónomos divididos por rendimientos al SMI y al SMI. Tramos de rendimiento SMI, 700.000, número de autónomos, 1.459, 1.459.484, 700.000 euros a 900.000 euros, 340.589, 900.000 euros a 1.125.000,90, 206.789. Número total de autónomos con rendimientos de 1.125.000 euros SMI. Número de autónomos 6.862. Número total de autónomos con rendimientos 1.125.000 euros, 1.175.591 y 3.182.453.
Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, a partir de los datos de la Agencia Tributaria.